Señores, son las 10:07 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. ¿Cuánto se aprende de música popular aquí, señores? Impresionante. Vámonos de inmediato. ¿Puedo anunciar algo antes de? ¿Usted quiere anunciar algo? Si parte de las actividades, del programa de actividades que tiene mañana el presidente de la República, está a las 3:30 de la tarde en el Palacio Nacional, la juramentación de los nuevos funcionarios que van a conformar el gabinete del presidente. Rosendo, ¿y por qué ese anuncio lo hace Fernando? Fernando ahora es vocero alternativo. No relaje, que alguna vez me dijeron que yo no era vocero de nada. Yo no quiero que me lo vuelvan a decir. Yo no quiero que me lo vuelvan a decir. Que me dejen. Yo soy de la Z. Yo no soy de más nada. 10:07 es el momento de escuchar a nuestro compañero Aníbal Díaz de la capital. Adelante. Muy buenos días a todos. Un abrazo grande a mi querido José Luis Mendoza y extensivo en José Luis a mis hermanas y compañeras de labores y hermanos y compañeros de labores de este gobierno de la mañana. En el día de hoy, 15 de agosto, previo a la juramentación de un nuevo mandato presidencial. No creo que sea nuevo gobierno, pero sí nuevo mandato. Habrá un nuevo mandato a partir de mañana conforme a la Constitución. El presidente Luis Abinader estará jurando frente a la Asamblea Nacional, frente a los senadores y diputados constituidos en Asamblea Nacional, que es una de las vocaciones que tiene la Asamblea, que es la reunión de ambas cámaras, y en esa reunión de ambas cámaras se constituye la Asamblea Nacional. Esa asamblea puede ser una asamblea revisora a los fines de examinar, conocer y discutir modificaciones a la Constitución, o esa asamblea puede ser para fines de los temas propios de la asamblea, verificar actas de Estado, verificar actuaciones del Estado, verificar inclusive o el tema de los juicios políticos también se hace en función de ese escenario. Igual, la Asamblea se reúne para fines de actos oficiales, como son la presentación de las memorias del presidente de la República como jefe del Estado. Es decir, que lo de mañana es una de las diferentes motivaciones que la ley establece para la celebración de la Asamblea. Esta es la Asamblea Nacional de toma del juramento al inicio del mandato constitucional del periodo 2024-2028, que conforme a la intención expresa del presidente Luis Abinader, será la juramentación de su segundo y último mandato presidencial. Digo conforme a la intención de él, porque aun cuando es conforme a la Constitución que él va a jurar, esa Constitución es posible generarle modificaciones. Y con Luis Abinader, a partir de mañana, jura un presidente que, conforme al esfuerzo que vendrá en las próximas semanas para la modificación a la Constitución y la inclusión de una cláusula pétrea, que lo hemos explicado también, a los términos los cuales del público general es una condición de una cláusula de Estado. La cláusula pétrea le da a esa cláusula que imponga el texto aprobado, incorporado, le da la misma suerte de documentos de principios, de carácter fundamental, tiene la misma concesión en el cuerpo del derecho constitucional de lo que tiene que ver una cláusula fundamental. Es decir, como cláusula fundamental no puede ser modificada de una manera convencional. Como todo en la vida, pudiera haber situaciones. Decía aquí en una entrevista muy interesante que tuvo el profesor Rodríguez Huertas, él decía, una revolución, no, una constituyente también pudiera ser a los fines de refundar el Estado, que también es un mecanismo y es un vehículo que conoce la democracia. Sin embargo, en el texto y en el ánimo de la clase política de hoy y de esta generación intermedia entre los 50 años y los 70 años que está gravitando el liderazgo, usted toma al presidente Leonel Fernández, es un hombre de 70 años que tiene un liderazgo fundamental en el país. Toma al presidente Medina, un liderazgo fundamental también, con una edad de 70 y tantos años, al presidente Hipólito Mejía, 80 y tantos años, y son líderes fundamentales de esta democracia. El presidente Abinader, que es el líder de todo el país, no solo por su condición de presidente de la República, sino por la condición y la forma en la que acaba de ser reelecto democráticamente con una votación que
bordeaba el 60% de la intención del sufragio de quienes votamos, evidentemente le da a Luis Abinader la condición de líder en esta coyuntura histórica de todos los dominicanos de manera mayoritaria. A esta importante actividad de mañana están convocados los diferentes jefes de Estado que ya han confirmado su participación, entre esos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya llegó al país el presidente de Surinam, llega en el día de hoy también el presidente del Ecuador y otros 11 jefes de Estado y delegaciones también comisionadas, incluyendo también, como bien decía el amigo Fernando Ramírez, al jefe de Estado español, que es el rey de España. No jefe de gobierno, sino rey, en este caso, y jefe del Estado español. Igual, también vendrá al país el presidente Noboa, que ya también ha confirmado, el vicepresidente de El Salvador, en representación del presidente Bukele. Es un acto importante. Es un acto importante que ha concentrado la observación presencial de una parte del liderazgo americano. Y esto se debe, entre otras cosas, a que nuestro país es parte de las tertulias en la mesa democrática. El país nuestro es puesto como referencia de estabilidad democrática. No puede haber, como lo hemos dicho muchas veces, no puede haber estabilidad económica si no hay una estabilidad democrática. Y de ello implica también la suerte que corramos en la aprobación de la reforma, y yo saludo la manifestación de humildad que ha tenido el gobierno con anunciar que desde ya retirará del proyecto que ya nos habían presentado de convocatoria a la Asamblea Revisora, de retirar la variación del artículo 174 de la Constitución, que es el artículo para el dominicano común que establece con rango constitucional lo que es el Consejo del Ministerio Público. ¿Y qué es el Consejo? Es el órgano que vive la convivencia interna jerarquizada del Ministerio Público. Ya no es, no será parte de los textos a modificar. Y esto le lleva tranquilidad al Ministerio Público, le lleva tranquilidad a servidores del Estado, le lleva tranquilidad también al ánimo de la reforma. Porque independientemente de que tenemos una mayoría importante, una mayoría que tiene capacidad de decisión, no menos cierto es que esa mayoría no es en modo alguno tampoco un salvo aprobatorio para lo que querramos. Tiene que haber consenso, tiene que haber un espíritu de humildad, de entender lo que los sectores quieren. El Ejecutivo con esta decisión, teniendo la capacidad de aprobar lo que quiera, y ya de antemano ha dicho que si el Ministerio Público no se siente en la salud prudencial para tomar en consideración ese cambio, que no era cambiar el orden interno, sino llevar eso a la ley, tampoco era la intención distinta, pero si lo que yo te voy a proponer te conviene, pero tú no lo quieres, bueno, pues entonces yo lo retiro. Es lo que ha tomado la decisión el Ejecutivo. Igual vendrá debate en torno a los criterios para la modificación de la cantidad de diputados. Hay una intención importante de legisladores de que establezcamos criterios primero. Y una de las condiciones fundamentales que un equipo importante, que un espíritu importante de la visión del dominicano de hoy es que revisemos los métodos de elección. Tiene que venir como un pacto de la gobernanza, y ese pacto tiene que producirse a la sazón del propio liderazgo del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque lo que el presidente Luis Abinader decida va a ser en gran medida lo que nosotros vamos a apoyar. Y él es el que tiene la obligación, el liderazgo, y ha demostrado que gracias a Dios tiene el espíritu reflexivo de escuchar, de enmendar e inclusive de cambiar de opinión. Y que eso venga detrás de un presidente es saludable en la democracia. Hay que cambiar el método de Homs como método de elección. Hay que dejar transparente y claro que el método de usted elegir los diputados, senador, sea la mayoría. Yo he propuesto en reiteradas ocasiones la circunscripción uninominal, que cada partido lleve un candidato único. Hay la capacidad técnica desde la Junta de segmentar las circunscripciones
para que cada partido compita uno por cada partido político en cada circunscripción. Eso entiendo va a evitar grandemente el canibalismo. Hay una tesis inclusive que elaboró Félix Damián Olivares. Félix Damián Olivares hace muchos años, no sabía que existía, pero coincidimos en una discusión y él coincide en esa idea y de hecho tiene un libro, tiene un estudio desarrollado en ese sentido. Creo que sería un aporte significativo y reduciría de forma significativa el clientelismo y ese canibalismo en la lucha, en las aspiraciones a diputado. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Lo que nosotros sí entendemos es que el acuerdo debe ser el principal elemento. ¿Cuál? Cambiemos. Vamos a acordar, vamos a reducir, perfecto, vamos a tomar criterios. ¿Cuál es el criterio? La eficiencia del Congreso. Vamos a hacer un Congreso más eficiente y que esa eficiencia traduce gastar menos, excelente, pero en democracia la decisión no es económica, la decisión es primero que redunde en el aporte a la institucionalidad primero. Oye, Antoliano nos dice que el problema, la orientación no fue economicista, entonces hay que ponerse de acuerdo. Además, como tú quieres mayor representación, en un método de elección totalmente indirecto y desconocido. Yo le pregunté a mucha gente, ¿cuál era tu diputado nacional? Y no lo sabe. O sea, eso es esa parte es muy difícil de defender. Yo sé que pero es difícil que usted elimine la representación territorial en aras de ninguna representación indirecta y que se ha utilizado para dársela a los aliados. Entonces realmente es difícil de defender. O sea, no hay muy pocos argumentos. Al canibalismo, pues resuélvalo, el canibalismo, resuélvalo, porque eso es interno, es más fácil de usted resolverlo dentro de un partido que lo otro. Y para eso, el departamento electoral, el distrito electoral, le podemos poner el nombre. Por eso yo no me caso con un concepto, porque al final es la idea. ¿Cuál es la idea? Aquí tiene que imperar la democracia, que nosotros le demos a este país elementos de suficiencia para que el dominicano elija lo que le dé su maldita gana. Que usted eligió y usted votaron, no es posible que usted haya votado en esta circunscripción. Yo siempre pongo ejemplos. En esta circunscripción, aquí un legislador que si era en el Congreso quizás no repetía, porque no era del agrado de muchos congresistas, José Horacio, pero él ganó. Pero él fue electo democráticamente por la mayoría de los electores de su circunscripción. Entonces él debería mañana estarse juramentando. Claro. Mañana se va a juramentar uno que tiene 4,000 votos y él sacó 12. Entonces eso no puede ser. Eso es y será así. Pero el compromiso nuestro con redundar en darle un aporte y sobre todo los legisladores que mañana nos vamos a juramentar en un congreso con el compromiso de darle un aporte a este país. Todos los legisladores que votemos por la reforma propuesta por el presidente Abinader, estamos siendo convocados a un aporte histórico. Tenemos la distinción de ser parte de un Congreso que va a aprobar, desterrar la sombra del caudillismo, porque con la incorporación de darle un carácter fundamental al que no sea ilimitado la capacidad de usted reelegirse, aportamos. Pero también el mayor aporte que podemos hacer nosotros los legisladores aquí es dejar la democracia con instrumentos saneados y además estar muy claro de que usted reducir a 110 porque hay 7 del exterior y usted secuestrarle venta a las oligarquías partidarias, eso hay que explicarlo también. Porque ¿cuál va a ser el criterio que tendrá un partido para decir quién es nacional y quién no es nacional? Cuando aquí vemos gente que estamos dejando el fuerzo para llegar ahí a servir al país, que debería ser todo lo contrario. Que gente como uno le diga, no, mire, usted va a ser diputado hasta que esté vivo si usted quiere, para que siga aportando, porque el país te necesita ahí. Pero no que tú lleves esto a un secuestro electoral que después entonces lo que va a resultar es que lo que hoy nos estamos quejando, si usted tiene los mismos elementos, las mismas reglas, hay gente que hicieron diputado nacional que no ganan en su comité de base. En su comité de base, y uso comité de base porque es lo que conozco, la estructura. Y usted reduce eso a un número tan complejo, usted lo que va es a canibalizar mayormente, entonces va a ser más agresiva la lucha, más costosa si no corregimos los métodos. El método tiene que ser el elemento democrático de elección directa, como lo dice la Constitución, y que cada dominicano sepa y tenga la obligación de votar
por un representante y que el que vaya allí a sentarse sea el que la gente haya elegido de manera libérrima y democrática. Llévatelo, Cundo.